Muy buenas tardes, familia. Shabbat Shalom para todos. Un saludito les enviamos por acá a los pastores González Castellanos. Hoy no vamos a poder tener al Shadiak Luis Bosca, pero acá estamos para compartir con todos ustedes, como cada semana, la porción de los evangelios a nivel cronológico. Les recordamos también a las personas que ya se están conectando que si usted tiene la oportunidad, comparta también esta enseñanza, comparta este video en sus redes sociales y así hacemos que la palabra vaya corriendo y se vaya extendiendo. Bien, quiero invitarles en este momento a que usted pueda tomar allí su Biblia y vamos a estar compartiendo la presentación para ir identificando cuáles son esas porciones que vamos a estar estudiando en esta preciosa tarde. Como les decía, nos encontramos en la porción 37. El día de hoy nos vamos a ubicar en el libro de Mateo, capítulo 21, entre el verso 8 al 16. También en el libro de Marcos, capítulo 11, entre el 7 y el 11. El libro de Lucas, capítulo 19, entre los versículos 35 y 48. Y en el libro de Juan, capítulo 12, específicamente en los versículos 17 hasta el 50. Quiero recordarles que la semana anterior estudiamos y enseñamos cuando Yoshua iba de camino a Jerusalén. En medio de esto se dio también lo que es el ciego Bartimeo que recibió la vista, cuando Yoshua envía a sus discípulos por un pollino y un asna, y vimos parte en Juan 12 de la entrada a Jerusalén. De esta manera, los episodios que vamos a estar enseñando en esta tarde, vamos a dar continuidad a esta entrada a Jerusalén y específicamente vamos a estar viendo y estudiando este episodio también en Mateo y en otros libros que lo vemos acá en la Escritura. También vamos a estudiar cuando la multitud da testimonio del Mesías. Yeshua enseña en el templo. Cuando unos griegos buscan a Yeshua, él anuncia nuevamente su muerte, la incredulidad de los judíos y finalizaremos esta porción con las palabras de Yeshua: juzgarán a los hombres. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el libro de Mateo y, como les decía, a dar continuidad con este episodio de la entrada a Jerusalén. Y nos comienza enseñando la escritura en los versículos desde el 8, que la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, y dice que otros cortaban ramas de los árboles, la tendían también en el camino, y la multitud que iba delante y detrás comenzaron a gritar: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? Y las multitudes decían también: este es el profeta Yeshua, el de Nazaret de Galilea. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban también en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron los sacerdotes y los escribas. Y le dijeron: ¿oyes que dicen esto? Y Yeshua les dijo: sí. ¿Acaso nunca leíste que de boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza? Entonces, ¿qué vemos en este primer episodio que vamos enseñando acá? Como les decía, recordamos que la semana anterior Yeshua envió a 2 de sus discípulos para que le encontraran un asna y un pollino. Y en este momento vemos ya lo que es la entrada de Yeshua, del Mesías, a Jerusalén, para que se cumpliese la palabra y para que se cumpliese la voluntad también de Jehová, del Eterno. Él se estaba dirigiendo a ese lugar para hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros. Esta palabra y parte de lo que menciona acá en Mateo lo encontramos en Zacarías 9:9, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Yeshua se presenta en este momento públicamente en Jerusalén como el Mesías, y la multitud, dice la escritura, que le aclamaba y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y vemos entonces que el Mesías se dirigía a ese lugar donde en ese momento pues iba a ser sacrificado, iba a morir.
Es interesante también porque en el versículo 16, cuando dice, nunca leíste que de boca de niños y lactantes perfeccionaste la alabanza. Esto lo vemos en el Salmo, perdón, 8:2, cuando dice que de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces vemos acá la actitud de estos principales sacerdotes y escribas, cómo veían que en la multitud iba allí delante del Mesías, cómo aclamaban esto, cómo le decían estas cosas. Evidentemente se encontraban indignados, tal como lo vemos acá, por todo lo que hemos visto, lo que hemos venido estudiando periódicamente de cómo confrontaban al Mesías. Recordemos que esta es la segunda vez que, desde que empezamos el estudio en este orden cronológico, es la segunda vez que ellos celebraban Pesach. Hoy el Mesías celebra Pesach en el relato como tal acá. Desde el inicio de su ministerio como tal, y estos ya le conocíamos, ya desde allí Yeshua empezó a darse a conocer, hasta este punto ya su fama era notoria en Israel, en la tierra, que le preguntaron diciendo quién es este, con toda la algarabía que se formó, y otros ya le reconocían como este Yeshua, el de Nazaret de Galilea. Bien, y al mencionarse todas estas cosas, vemos acá como al pronunciar estas palabras no se las inventaron, no se las sacaron de la manga, no fue primera vez que se anunciaban, sino que ellos estaban repasando o recalcando las palabras proféticas del Padre, como lo vimos, lo acabamos de leer en Zacarías 9. Bien, ellos estaban proclamando estas palabras. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es importante, también quiero mencionar acá, en muchas de las transmisiones de las enseñanzas que hemos realizado, bien, colocamos los subtítulos o los episodios como para dar un orden, como para que se vea esa continuidad o el pasar de un episodio a otro, bien, pero no necesariamente todos los subtítulos que encontramos aquí verdaderamente nos hablan de lo que sucede en la escritura, porque se menciona en este subtítulo, en este episodio, como la entrada triunfal a Jerusalén, pero una entrada triunfal, él no venía de una batalla, no venía de una guerra, no venía exhibiendo a sus esclavos, no venía exhibiendo tesoros, nada de esto es triunfal en el sentido del contexto militar que se tenía y de la práctica que se tenía. Más bien, tal cual como nos lo dice la profecía acerca de él, es que él entra humilde, justo y salvador, porque había hecho justicia, había caminado en justicia, había traído salvación y lo expresó a través de muchas señales, milagros, palabras, bien, y montado sobre un pollino hijo de asna, y tal cual la gente así lo ve, por las señales que hacía, la fama que ya habían escuchado acerca de él, cómo él enseñaba, que ya también muchos habían sido testigos de él en su justicia y salvación, en su rectitud, y ahora con esa humildad montado sobre un pollino hijo de asna. Los que no creían, en este punto, al ver la algarabía, escuchar las palabras que se proclamaban y observarlo allí montado, muchos también creyeron. Y por eso los principales y los fariseos, al escuchar también a los niños, decían que hoy es lo que dicen esto. Y Yeshua les dice estas, les responde con este salmo. Bien, entonces, sí, lo identificaron como el Mesías por causa de esa señal. Pero para otros, y ha sido motivo de debate hasta hoy, no lo ven así porque no fuese libertador, ese que iba a permanecer para siempre, ese que iba a subyugar a sus enemigos, a los que los oprimían. Esa parte él no la vino a cumplir porque no venía con ese objetivo. Bien, él venía para poder restaurar, cerrar la brecha de separación que se había abierto y necesitaba cumplir todas estas cosas. No venía aún como el hijo de David, que se iba a sentar en el trono para ejercer autoridad sobre las naciones de forma literal para aplastarlos, bien, sino que primero viene como lo ha enseñado el Eterno, y lo vimos en la parasha de esta mañana, grande y misericordioso, tardo para la ira. Bien, así vino, en este caso, el Mesías, y se dio a conocer a través de estas palabras, que lo vemos en los episodios que encontramos en este libro, en esta porción.
Así es, este mismo episodio también lo encontramos en Marcos 11, entre el verso 7 y el verso 11. No lo vamos a estar leyendo todo porque ya básicamente es lo que venimos estudiando en el libro de Mateo. Acá en Marcos dice también que él entró en Jerusalén en el templo y habiéndolo reconocido todo en derredor, siendo ya avanzada la hora, salió a Betania con los 12. También parte de este mismo episodio se ratifica y se da desde la perspectiva en Lucas 19, entre el verso 35 y el verso Claro, 44. es importante verlo entre Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, que usted lo puede allí engranar mucho más, estudiar juntos, leerlos juntos, bien para que usted lo pueda engranar mucho más en el relato como cada uno nos lo escribió, nos lo expresó allí, esa entrada a Jerusalén. Juan también lo menciona, sin embargo Lucas parece dar un poquito más de detalle. Bien, y dice que lo llevaron en Lucas 19:35, igual que Mateo, le echaron sus mantos, él se montó encima, bien, y mientras avanzaba tendían también sus mantos. Luego dice, cuando ya se acercaba la bajada del Monte de los Olivos, recuérdense que Betania estaba a las afueras, bien, y tenían que atravesar por esta zona. Bajando el Monte de los Olivos, toda la multitud de sus discípulos se regocijaron y comenzaron a alabar a Dios y a dar gran voz por todos los milagros que habían visto. Entonces no era solamente a causa de él. Lo que acabamos de ver, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaron a dar estas proclamas los discípulos, o la cosa inició con los discípulos como testigos, por seguirlo, escucharlo a diario. Bien, ellos empezaron a mencionar estas palabras y fue donde el resto del pueblo que estaba lleno a la ciudad por causa de la fiesta de Pesach, que ya estaba días, unos días, bien, ellos escuchan esto, la fama del Mesías, y también se disponen a reconocerlo, diciendo, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, porque para ellos esto era una locura. Respondiendo dijo que si estos callaran, las piedras clamarían, es decir, no los iba a mandar a callar, porque sí, Él es el Rey que viene en el nombre del Señor, Él es ese bendito. Entonces, si ellos callaban, las piedras clamarían. Y es importante ver esto porque las piedras se usaban como memoriales, bien, en el sentido de que guardan o tienen memoria, y es una de las razones por las cuales él menciona las piedras clamarían. También dijo en una oportunidad el Mesías que de las piedras el padre daría hijos de Abraham. Bien, y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella. Esto fue entonces antes de lo que nos relata Mateo, de que él entra y pasa al templo. Bien, y ve a todo alrededor, o también lo que nos acaba de decir Marcos, que ve a todo alrededor y después sale. Esto sucedió antes. Por eso les digo que es bueno estudiarlas juntos los episodios para que usted lo pueda allí ir comparando, ir engranando. Entonces él, llegando a la ciudad, tuvo compasión también de ella y lloró sobre ella diciendo, oh, si tuvieras conocido, si quieren este día lo conducente a la paz, pero ahora está encubierta de tus ojos. Bien, ¿a qué se refiere esto? Acerca de él mismo, lo conducente a la paz. Él, nos dijo Isaías, que era príncipe de paz. Nos dice la palabra que él es príncipe de paz. Bien, entonces él se está refiriendo con estas palabras a él mismo, oh Jerusalén, si tú puedas ver, si tú pudieras ver, pero ahora está encubierto a tus ojos, está engrosado su corazón y no puede ver quién es el que está allí, quién es el que se está acercando, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. ¿Cuál era? Este momento en el cual el Mesías estaba manifestándose sobre la tierra y entrando ahora, bien, entrando en ellos para cumplir todo lo profetizado acerca de él, como ese pesaje del Padre, para pasar por alto el juicio y la consecuencia de muerte sobre su pueblo. Entonces, hasta este punto, él llora sobre ella porque sus ojos estaban ciegos, su corazón estaba lejos de él.
sus oídos se habían engrosado, su corazón se había engrosado, bien, y no le estaba reconociendo, aunque nos dice, y lo vamos a ver también acá, algunos creyeron, muchos creyeron, y si no, los 120 que estaban reunidos allí en Shavuot, los que lo siguieron y muchos otros más también cuando escucharon ya al apóstol Pedro. Esto se vino dando, pero hasta este punto él hubiese querido y el Padre hubiese querido que todos lo hubiesen conocido, bien, que no hubiesen tenido que pasar esto, y por causa de eso él da esta palabra profética, que se levantarán y le iban a hacer asedio, y esto lo recordamos históricamente, así se cumplió tal cual las palabras del Mesías. Esto se trataba de Roma, de cuando Roma cerca del año 70 invadió Jerusalén, los rodeó, destruyó el templo, destruyeron todo, expulsaron a todos, bien, y arrasaron con sus hijos dentro de la ciudad. Esto se cumplió literal. La historia sí nos lo corroboró. Así es, y continuamos con este estudio y vamos a ver ahora en los siguientes episodios cuando la multitud da testimonio de Yeshua y también cuando enseña en el templo. Y dice la escritura específicamente en Juan 12 que la multitud pues estaba con él y cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto, los fariseos se dijeron unos a otros, veis que no conseguís nada. He aquí el mundo se va tras él. Y también en Lucas 19 dice que enseñaba cada día en el templo, pero los principales, los sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban destruirlo, pero no hallaban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Entonces, entre estos dos episodios vemos como esta multitud que le seguía, parte de estos eran los que habían visto, los que habían sido testigos también de ese milagro, de esa señal cuando resucitó a Lázaro. Entonces había una multitud, había una algarabía, esta multitud estaba también entusiasmada en sí, también parte de eso era lo que habían visto, la señal que habían podido identificar, lo que habían visto que el Mesías había hecho cuando resucitó a Lázaro, pero era el Mesías el que estaba en ese lugar, no solamente por lo que ocurrió con Lázaro, fueron muchas las señales, fueron muchos los milagros, y más que ver esto, más que haber resucitado a Lázaro, es que pudieran identificar que era el Mesías, que era el Salvador, que era él el que estaba en ese lugar, el que estaba pasando en ese lugar. Vemos como dice entonces también aquí que procuraban matarle, estos principales, estos sacerdotes, estos escribas, estaban allí con esa intención de apresarle, de matarle, y por supuesto pues mencionamos nuevamente que cuando esto ocurría, pues Jerusalén estaba abarrotada de gente porque ya se acercaba a lo que era la festividad de Pesa, y recordamos pues que se acercaban a ese lugar para celebrar la festividad. Entonces era toda esta algarabía, todo este alboroto que estaba sucediendo en este momento, en estos episodios que vemos acá. Esta señal, como lo mencionábamos porciones atrás, de la resurrección de Lázaro, de sacarlo del sepulcro y que todos daban testimonio, y si más de 2 o 3 daban testimonio, esto se tomaba como real. Era impresionante en el sentido del milagro como tal, que si el Mesías hubiese empezado a los primeros días con milagros como estos, ya para este tiempo ya o lo hubiesen matado o hubiese sido un boom tremendo sobre la nación como tal. Por eso el Mesías, cuando resucita la hija de Jairo, él solo pasó a 3 de sus discípulos para que ellos testificasen más adelante acerca de esto. Y le dijo a su familia que no dijera nada. Y por eso en el camino, cuando se le acerca, dice, tranquilo, solo duerme. Y fueron a su casa. Bien, esto para que no se generara toda esta algarabía y él pudiese aún cumplir el tiempo que tenía o las cosas que tenía que hacer, los lugares que tenía que visitar. Pero una vez que ya este milagro, él ahora sí, dando testimonio del Eterno y de quién lo había enviado al conocimiento de todos, él hace esta señal de la resurrección de Lázaro para que porque ya se acercaba ese tiempo. Bien, y como lo vemos hasta aquí, la gente dando testimonio en la festividad de Pesaj, porque fue la que vino después,
la que estaba más próxima, entonces esto, pero ¿cómo? ¿Quién es? ¿Cuándo? Empezó a regarse mucho más, bien, y a los principales del templo que estaban totalmente ciegos. Y si es el Señor quien lo resucitó, y ellos podían reconocer, podían saber que más nadie lo podía hacer, el enemigo es imitador, y el apóstol Luis nos enseñaba acerca de esto. Él es imitador, él puede falsificar un milagro, pero el tema de la vida y la muerte y la resurrección como tal acá, esto él no lo podía falsificar, no puede hacerlo. Bien, por lo tanto ellos en el templo, estos principales, tenían que saber y reconocer que no era un hombre normal, no era un mentiroso, no era falso, sino que era el eterno Dios, solo que por la dureza en ellos de su corazón, de lo que poseían, de lo que tenían, de los cargos, de la autoridad que ellos supuestamente representaban, no querían soltarlo y no querían reconocer. Su corazón estaba verdaderamente alejado del Padre y hallaban y buscaban cómo hacerlo, pero no podían porque la multitud lo estaba aclamando en gran manera, lo estaban escuchando sus palabras, y porque el Espíritu del Padre hablaba a través de él, podían recibir esa sustancia verdadera del eterno Dios y no vana palabrería. Entonces, estando, nos dice acá que él le enseñaba cada día en estos días que ya faltaban para Pesaj. Recuerden que ya faltaban 6 días cuando él llegó a Betania, y ahí entra a Jerusalén, bien, tal cual como el Cordero entró un 10 de Pesaj a Jerusalén. Acá en este contexto es un 10, es un día número 10 de ese primer mes. Él como el Cordero ahora se va a presentar en el templo para ser examinado. Estos días que estuvo en el templo fue examinado para ver si se hallaba defecto en él, tal cual la instrucción del Cordero de Pesaj. Pero acá vamos a estar viendo ya en las siguientes porciones cómo no se halló defecto en él. Bien, y ellos procuraban matarlo. Entonces, entramos al libro de Juan, dando continuidad ya él haber pasado por esta entrada. Muy bien, y aquí iniciamos en Juan con el episodio de que unos griegos buscan a Yeshua. Y en el verso 20 nos enseña que entre los que subían a adorar a la fiesta había algunos griegos. Y dice la escritura que estos pues se acercaron a Felipe, ¿cuál? Al de Betsaida de Galilea. Y le rogaron diciendo, Señor, deseamos ver a Yeshua. Pero Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se dirigieron al Mesías a decirle, a indicarle. Y Yeshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, les dijo. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, acá vemos cómo estos griegos deseaban verle. Obviamente, como ya lo hemos venido diciendo, ya la fama, ya los milagros, las señales que Yeshua había hecho eran muy notorias, era algo que ya se había extendido, que ya se había enregado, y obviamente pues escucharon hablar de los milagros, de lo que Yeshua, de lo que el Mesías había hecho, muy probablemente, y en especial lo que acabamos de leer con el caso de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Entonces, Yeshua se estaba dirigiendo, ahora él da una enseñanza acá, aprovechando también y viendo que estos griegos se acercaban a él. Sí, vemos como ellos, a ojos del pueblo, eran gentiles, bien, o eran, no se dice si eran prosélitos, no se dice que eran judíos naturales, y se dice que eran griegos, pero se acercaron a la fiesta. Por lo tanto, hay varias opciones: o eran verdaderamente judíos que habitaban en Grecia o nacieron allá de familia judía con nacionalidad griega y celebraban las festividades, o eran griegos que se habían convertido al judaísmo en aquel tiempo, bien, habían aceptado vivir de acuerdo a los preceptos de la Torá y se habían hecho para entonces celebrar la festividad. El punto acá es que al mencionarse como griegos,
se pueden identificar como gentiles. Y Yeshua dice, ha llegado verdaderamente la hora para que el grano de trigo muera y este lleve mucho fruto. Y esto nos habla, yo lo puedo ver como estos como gentiles, parte del cumplimiento que Yeshua dijo. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entre esos eran estos griegos que querían verlo. No se dice acá que el Mesías dijo no, no lo vieron, les dijo que no, ni tampoco dice explícitamente que sí, pero él al pedir que ellos vieran, él menciona todas estas palabras. Por lo tanto, nosotros entendemos de que sí los recibió y les dijo estas cosas. Bien, por eso les dijo, síganme, o el que si alguno me sirve, síganme. Por eso él dice esto a esos griegos, si yo, porque donde yo estoy, ahí también estará su servidor. Él estaba haciendo parte, y si hoy lo quieren ver así, él estaba haciendo ese inicio del ministerio a los gentiles que luego el padre Yeshua le habla a Pablo, bien, pero él abrió la puerta acá a los gentiles, está dando, ratificando esa apertura para los gentiles, para la casa de Israel esparcida entre las naciones, como él lo vino a hacer y lo anunció. Así es. Y él les dice también, ha llegado la hora. Entonces, ¿de qué hora se refiere o a qué se está especificando acá? Recordamos que la hora hacía referencia a toda la vida del Mesías, se había orientado hacia algo y al principio del estudio de estos evangelios recordamos cómo en el principio de su ministerio, él una vez le dijo a su madre, mi hora aún no ha llegado. Pero ciertamente ahora él recuerda esto y ahora sí había llegado, verdaderamente había llegado esa hora donde él se estaba dirigiendo a ese altar. También vemos acá cómo él les dio esta enseñanza o les habla acerca del grano de trigo que si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Acá él destacó este principio importante, haciendo uso de esta analogía física, en el caso del grano de trigo, y les dice que aunque si un grano de trigo muere en la tierra, esta produce una planta, una espiga, la cosecha, y tiene que morir para poder llevar fruto. Entonces él está dejando esta enseñanza acá, tanto a los discípulos como a los griegos que se encontraban en ese momento, y por supuesto también claro, tiene que ver con nosotros. Él estaba hablando de él como el que a través de él se iba a dar el fruto, bien de los gentiles, de la casa de Israel y también de la casa de Judá. A través de él es que se iba a dar ese fruto. Por causa de su muerte, de su resurrección, él iba a traer ese fruto. Pero también habla de que nosotros tenemos que así mismo seguirlo. Él lo dice, el que ama su vida la pierde, pero el que la guarda, el que la aborrece, en el sentido de que no la prefiere antes que hacer la voluntad del Padre, entonces la guarda. Si alguno me sirve, sígame. Entonces eso implica que si yo voy a cumplir el propósito del Padre, yo tengo que morir a mí mismo, esa área en mí que está entronada, a esas áreas en nosotros que se prefieren a ellas mismas antes que hacer la voluntad del Eterno. Ellas tienen que morir para que puedan llevar fruto. Entonces, no estamos hablando de suicidio, no estamos hablando de eso, sino de que el Eterno Dios primeramente en nuestro corazón para hacer su voluntad y su propósito, implica que nos tengamos que negar o que morir a muchas áreas, muchos anhelos nuestros para cumplirlo y entonces poder dar fruto. Y ese es un principio que está vigente, así como el Mesías lo hizo. Si nosotros no morimos, nos vamos a llevar fruto. Entonces, muramos, caminemos en él y el fruto estará garantizado. Exactamente, el Mesías acá nos deja esa enseñanza a morir a mis necesidades, a lo que yo pueda poner por delante antes que el ministerio, que esa asignación que Él nos ha entregado, a morir a lo que yo quiero hacer, a mi propia voluntad, a imponer todo aquello para entonces poner primeramente el reino y todo lo demás vendrá por añadidura y ese fruto vendrá por añadidura. Entonces acá el Mesías nos deja esta enseñanza a nosotros también, que para poder ver fruto tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestras disposiciones, a lo que yo quiero hacer para poder dar ese fruto que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Y seguimos acá en el libro de Juan. Pasamos ahora a este episodio cuando Yeshua anuncia su muerte y dice que ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas por esto mismo llegué a esta hora. Y él dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Y la multitud que estaba presente, que estaba en ese lugar, escuchando, decía que había sido un trueno y otros decían que un ángel le había hablado. Es decir, unos buscaban, muy probablemente a todo esto, unos buscaban una explicación lógica, física, ¿será que fue un trueno? Otros decían un ángel hablado, no entendían tampoco, pero se había manifestado en ese momento la voz del Padre para anunciar esto. Y luego Yeshua dice que tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Acá vemos cómo ellos no se explicaban qué era, ¿bien? Pero fue la voz del Eterno. Yeshua dijo y lo ratificó que sí fue, no por causa de él, sino por ellos, pero fue la voz del Eterno. Entonces, unos escucharon como un trueno, otros pudieron discernir como que un ángel habló. Bien, pudo haber sido que el ángel habló en nombre del Eterno Dios por causa, fue enviado por el Padre. Por lo importante aquí es que su voz, su palabra fue enviada, que fue enviada a través de este ángel. Bueno, pero si otros la escucharon como un trueno también, y esto va alineado a lo que sucedió en Éxodo 20, allá en el monte Sinai. Dice que el sonido, según las versiones de trompeta o de shofar, fue en aumento por causa de la voz del Eterno Dios. Y dice que habían como truenos, bien, y esto tiene que ver con ese sonido del shofar, o tiene que ver con el sonido del shofar en la representación de la voz del Eterno Dios. Acá se manifiesta de esta manera. Por eso es importante y no utilizar de más por cualquier cosa, utilizar y tocar un shofar o tocar la trompeta. Alguien habla, tocamos el shofar. Alguien dice, tocamos el shofar. Bien, porque esto tiene que ir alineado al Eterno Dios. El Padre cuando habla es como sonido de shofar que se manifiesta. Bien, esto no quiere decir que todas las señales físicas tienen que sonar así, porque el Padre a veces nos habla a nosotros, le habla a ella internamente. Solo le escucho yo, solo le escucha ella, solo le escuchan ustedes. Bien, pero hay momentos donde el Padre se manifiesta y se da de esta forma, que es un sonido como un trueno de shofar. Bien, y Yeshua dice, esto no fue por causa mía, fue de vosotros, porque es el juicio de este mundo, porque Yeshua va a pagar el precio de muerte, del juicio que debía caer por causa de la transgresión de la Torá. Bien, iba a pagar en él, pero y esto le iba a llevar para ser sentado a la diestra del Padre, como lo dice la palabra. Y esto significa que el juicio sobre el mundo implica sobre lo que el enemigo ha armado sobre el mundo, ha levantado sobre el mundo, no sobre la tierra, no el juicio a todas las personas de la tierra, bien cuando dice el mundo, sino sobre la operación de las tinieblas del enemigo para ser echado fuera de ese supuesto dominio del mundo que había levantado. Y un ejemplo de esto, ¿por qué decimos esto? Porque él se le presenta al Mesías, lo lleva al monte, un monte muy alto y le dice, mira todos estos reinos que hay sobre la tierra. Le mostró todo lo que él había levantado y le dijo, si pues todos estos reinos me daré, si postrado me adorares. Bien, ¿a qué se refiere con los reinos? Alguno podría decir, o se referiría al reino animal, reino vegetal. No se refiere a eso, se refiere a esos tronos, esos dominios, esos principados que él levantó alrededor del mundo. Bien, ¿por qué razón? Porque conocía respecto a esto, ya que él tuvo una función antes de Adán, él tuvo una función sobre la tierra. Por causa de Adán, pecar dejó un espacio vacío de autoridad, que el enemigo emerge de las aguas, de su limitante, bien, para empezar a construir, a levantar todo este dominio sobre el mundo, y hasta que llega el Mesías le muestra esto que él había levantado, bien, por causa del espacio vacío de autoridad dejado por Adán. Pero Yeshua
trae juicio sobre eso, o a través de Yeshua se da el juicio sobre eso, bien, para que toda autoridad Yeshua la retome nuevamente, esa autoridad que perdió Adán, para ese postrer Adán poder ejercer ahora en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces el príncipe de este mundo fue echado afuera, sí, se fue dado un juicio y nosotros somos notificadores, ahora somos notificadores de ese juicio del Padre sobre el mundo, sobre lo que el enemigo levantó sobre el mundo. Bien, somos esos notificadores y somos enviados con esa autoridad representativa de Yeshua que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces no somos cualquier persona, somos enemigos acérrimos del Luzbel de las tinieblas, por supuesto. Él quiere que muramos, matarnos, descuartizarnos. Sí, él lo quiere hacer, bien, pero nosotros estamos en la cobertura del eterno Dios y somos esos notificadores. Tendremos enfrentamientos, por lo más seguro, nos van a perseguir, es posible, bien, pero eso no va a quitar que tenemos la autoridad, que somos los representantes del reino y que el enemigo ha sido juzgado. Cayó ese juicio sobre él, bien, y que esto va a cumplirse plenamente y estamos pronto a que así suceda. Bien, vamos a avanzar. Bien, vamos a ir avanzando para finalizar este episodio y dice que cuando él hablaba estas palabras, esto lo decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y la gente decía, nosotros aprendimos de la Torá que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es decir, estaban confundidos, pero ya va, nosotros aprendimos en la Torá que el Mesías permanece para siempre, entonces ahora nos dices que se va, no entendemos nada. Claro, bien, le vamos a dar dos citas en relación donde la palabra nos dice que él permanece para siempre como el hijo de David o como el Mesías de David o que su trono permanece para siempre. Bien, y anote allí en Isaías 9:7 se habla de su permanencia en la autoridad o en el reino. Bien, Ezequiel 37:25 también nos habla de eso. Bien, y Daniel 7:14 también nos menciona la autoridad que para siempre del Mesías. Bien, pero esto en Daniel tiene un contexto más en el milenio, más de su reinado ya como tal. Sin embargo, ellos habían interpretado que el Mesías iba a venir, los iba a libertar, él iba a venir con esa autoridad, con esa liberación, para ahora posicionarse, entronarse y quedar así para siempre. Ellos entendieron así. Eso es lo que no entendieron Isaías 53, donde él tenía que venir como ese siervo sufriente, ese tiempo de la visitación. Muy bien. Luego, a partir del 35 dice que Yeshua les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz, Yeshua, que está entre vosotros, andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que llegues a ser hijos de luz. Estas cosas les habló el Mesías. Y retirándose, dice que se escondió de ellos. Luego pasamos al siguiente episodio donde habla de la incredulidad de los judíos. En el 37 nos menciona, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Claramente, sí, la escritura acá nos deja ver esto. Habían visto las señales, habían visto los milagros, pero a pesar de todo esto no creían. Para que se cumpliera también a causa de esto la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién fue revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez, ha cegado los ojos de ellos y endurecido el corazón de ellos, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Esto se encuentra en Isaías 6, 9 al 10. Y luego dice que, sin embargo, aún de los principales, muchos sí creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Entonces había esta controversia, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Claramente también acá la escritura nos deja ver esto. Creyeron, vieron las señales, pero para no ser expulsado, no lo decían, no lo confesaban porque pudo más la gloria de los hombres. Y esto también sucede muchas veces en nosotros, que
por el qué dirán, por el qué se van a ir, qué van a decir, me van a señalar. Entonces yo mejor no digo que yo sí celebro el Shabbat, porque sí, entonces me van a mirar feo y ya no me van a querer hablar y se va a ir la gente, y mejor no vamos a celebrar las festividades porque si no me voy a quedar sin nadie en la congregación por no hacer esto. Celebramos Navidad. Pero sí celebramos Navidad y el Padre y la Madre, porque muchas veces toma fuerza y lugar la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Claro. Es terrible, ya que como vemos en el relato, muchos no creyeron por causa, o una de las cosas que vemos inmediatamente antes en los versículos son los argumentos que tenían. Nosotros sabemos que el Mesías permanece para siempre, entonces ¿cómo es eso que vos te vas a morir? Muchos no creyeron en él. Bien, otros sí creyeron, pero estaban ocultos, secretamente lo hacían porque amaban más lo que podían tener en la sinagoga, la relación que tenían o la posición que tenían, porque si no los iban a expulsar, ya que a Yeshua lo aborrecían. Entonces amaban más eso que los hombres le podían dar, el reconocimiento, la gloria, el que los llamaran rabí, el que los llamaran ro, el que los llamaran padre, el que los llamaran apóstol, qué sé yo, cuánta cosa que hoy también se ve, bien, que es lo que el eterno Dios lo pueda respaldar y las señales que él pueda manifestar a través de ellos. ¿En qué cabeza cabe esto? En la dureza, en aquel que está en la dureza de su corazón y que no está dispuesto a seguirlo, a morir, a negarse a sí mismo, a que sus áreas mueran, a que ese imperio que a lo mejor haya construido, esas cosas que ha levantado, mueran para que pueda dar fruto. Y ese fruto no va a ser solamente con dinero, con gente, sino en el respaldo del eterno Dios en su vida, bien, con todas esas señales, esas manifestaciones. Queremos ver la gloria, queremos sanar, pero no queremos dejar las cosas que le estorban al Padre Eterno, que no están alineadas a Él. Primeramente dejemos todo eso para que podamos ver su gloria manifiesta a través de nosotros, y esto para gloria de Él también. Exactamente, hay un dicho, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta gente estaba viendo las señales, estaba viendo los milagros, era el Mesías quien estaba ahí, pero aún estaban ciegos, no querían ver, no querían reconocer aquello por causa de todo esto, por causa de poner intereses por encima de la gloria de Dios. Y para ir finalizando con esta porción, este último episodio nos habla acerca de las palabras de Yeshua que juzgarán a los hombres. Y Yeshua dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tiniebla. Si alguno oye mis palabras, pero no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de qué decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me ha dicho. Qué importante permanecer en estas palabras, porque él dice: lo que el Padre me dijo, yo lo dije. Bien, si alguno oye mis palabras, las guarda, si no, va a ser juzgado por esas mismas palabras. ¿Y qué habló Yeshua? La Torá. ¿Qué habló él? Él, como la Torá viviente, habló la Torá, enseñó sobre la Torá, mencionó las palabras proféticas del Padre a través de esos varones de Dios a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Bien, y mencionó también las promesas de Abraham. También nos llevó al conocimiento, a la interpretación correcta de muchas de esas palabras. Entonces, él, como la gloria visible del Elohim invisible, al verlo a él, lo vieron al Padre. Vieron al Padre. Bien, al reconocerlo, dejaron de estar en tinieblas para ahora entrar a la luz, para que fuese revelado sobre su vida. No solo él, sino la palabra que él habló, que es ese piso sólido, ese fundamento sólido sobre el cual también el apóstol Pedro caminó sobre las aguas. Es igual al permanecer ellos, no solo estuviesen en agua, en tormentas, en desierto, iban a permanecer en ese fundamento sólido de su palabra. Por lo tanto, el que se saliese
si no lo atendían, si querían, amaban más las tinieblas y se salían de esa palabra, por esa iban a ser juzgados. Ahora, ¿cuál es esa, pastor? Aquí las tenemos y los invito a que las estudiemos cada día más. Y no solo estas que él habló, como la imagen visible del Elohim invisible, como la imagen visible del Elohim invisible, sino también desde allá, desde el Sinaí, él habló palabras que permanecieron y que están implícitas dentro de su día a día, que él también vivió, como por ejemplo el Shabbat y todos los relacionados, bien como por ejemplo el de relacionarse con sus hermanos, de restitución, y de cesar en muchas de las obras, de estar allí firmes en la voluntad del Padre. Muchas palabras él las habló y esas juzgarán. Bien, Yeshua dijo, yo vine a salvarlos, pero si ustedes no atienden a estas palabras y a él como la Torah viviente, entonces por causa de esas ustedes serán juzgados. Entonces aquellos que dicen que ninguno de los mandamientos no es el mandamiento, ya no es el otro, no es el otro, no es el otro, cuidado, porque por causa de eso vamos también a ser juzgados. Bien, hasta aquí la porción de esta semana, las palabras del Mesías, su enseñanza, ya estando en Jerusalén, ya estando a días de la festividad, ya estando a días de la festividad de Pesaj, en el relato como tal, vamos a ver vamos a estudiar mucho más de sus enseñanzas, de sus palabras, también anticipo profético de acontecimientos, y también vamos a estudiar mucho de sus padecimientos en medio del precio que va a pagar por cada uno de nosotros. Bien, familia, y antes de despedirnos y de cerrar este tiempo, por supuesto, queremos compartir con todos ustedes este cierre de Shabbat, Hagdalah. Así que si usted tiene allí sus elementos, les invitamos a que pueda tomar en este momento su vela, el vino, el pan, las especies, para dar gracias al Eterno por Dios por este día de descanso, por este día de cese de nuestras actividades, de nuestras labores, por este día donde nos recargamos de Él, de su esencia, de la palabra que tiene para nosotros. Así que vamos a encender esa vela y vamos a proclamar: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fuego y de las lumbreras. Padre, te damos gracias porque así como esta luz resplandece, así mismo declaramos en el nombre de Yeshua que somos luz en medio de las tinieblas, que donde quiera que estemos, tu luz resplandece disipando toda tiniebla. Y consagramos esta semana para ti, Dios eterno, proclamando y decretando que todo lo que hemos de hacer, que todo lo que hemos de emprender, que al lugar donde vayamos, tu luz resplandece y nos guía, en el nombre de Yeshua. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Te damos gracias, Padre eterno, por preparar ese cordero inmolado, ese cordero santo, desde antes de la fundación del mundo, para que muriera en nuestro lugar, para que pagara ese precio en nuestro lugar, y a través de su sangre poder tener esa redención plena de la identidad, de los pecados, de la iniquidad, y todas nuestras rebeliones también fuesen borradas, y recibir ahora tu ciudadanía, ser aceptos en tu regazo, Señor, y ser partícipe de tus pactos, de tus promesas, de tus bendiciones. Gracias, Padre, porque aunque antes estábamos alejados, ahora hemos sido acercados a través de este sacrificio de Yeshua, y hemos recibido toda la legalidad de posición y de asignación también como hijos tuyos, Señor. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir pan de la tierra. Gracias te damos, Dios eterno, proveedor, sustentador, porque así como mantuviste el alimento, la provisión para nuestro pueblo en el desierto durante 40 años, así también la has mantenido sobre nosotros. Y creemos tus promesas, Señor. No habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Creemos, Señor, en que no faltará el alimento en nuestros hogares, en los hogares de nuestras familias, Señor, y que tu provisión permanecerá constante, no solamente en alimento, sino también en todo cuanto necesitemos, ya que tú lo conoces. Creemos que al partir este pan, participamos de tu muerte, pero también de tu resurrección, y hemos sido sentados contigo en lugares celestiales. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador de las especias aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Yeshua se fue, ascendió, pero él nos dejó su ruach para perfumarnos.
para poder ser cada día más, Señor, llenos de ese perfume, de tu unción, de tus dones, de tus funciones, Padre, en cada uno de nosotros. Creemos, Padre, en que a través de tu Rúa dejamos de oler cada día más a nosotros mismos, dejamos más áreas de nuestra vida para oler más en ese perfume del novio y estar limpiándonos, purificándonos semana a semana, como esa novia, para estar limpia, pura y sin mancha delante de ti. Amén. Amén. Bien, familia, les recordamos que nuestra programación semanal de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, tenemos Proclamemos Juntos. El día sábado en la mañana, 9 hora Ecuador, tenemos el estudio de la Parashá. Así que les invitamos a que puedan estar allí conectados en nuestras plataformas digitales y estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Eterno los bendiga y los guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que te haga estar arriba y no debajo, que te haga por cabeza y no por bola. Que el Eterno abra de su buen tesoro el cielo y derrame sobre ti en su tiempo, su lluvia, y pueda regar y hacer germinar la semilla para producir al 30 y al 60 y al 100, de acuerdo a la capacidad del Padre. Que ninguna estrategia del enemigo contra ti prospere, sino que por 7 caminos huya en terror, ¿no? Que no caigas en lazo, en trampa, sino que más bien el Eterno confunda a todos tus enemigos y te haga ver desde su perspectiva cada día, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shalom, shalom, y nos vemos en la próxima porción.